Bueno, estoy hablando de José Cuello. Ya lo conocí, todo el mundo lo conoce. Muy buenas Bienvenido. tardes, muchísimas gracias por invitarme. Que era una visita que Locutor, tenía. además, porque comprenderás la voz que muchas tiene. gracias. El locutor Muchas salido gracias. de Lícer hace 10 minutos. No, hice un curso por correspondencia, como todos saben. Muy buenas tardes, gracias por esta invitación a las autoridades de la radio, al señor operador, aquí a estos periodistas de lujo que hoy tengo el gusto de compartir. Bueno, no nos ponderes tanto. No, y a la audiencia tan linda que tienen, que yo venía, Audiencia. justamente en el auto que venían, la venían escuchando, así que verdaderamente es muy grato saber que la gente los acompaña y mucho, en las 2 ediciones seguramente. Don José, el libro, que la tapa es buenísima y se los recomiendo, está en las librerías en Pilar y... acá en el... Está llegando, ahora vamos a hablar de eso porque Ahora me contás. en realidad... se habrá vendido muchísimo. ¿Cuántas ediciones tienen ya? Mira, esta es la primera edición que fue un poquito sacada del horno, porque la idea era participar de la Feria del Libro. Este libro, exacto, las corridas el 4 de mayo en la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires, en el predio ferial de Palermo. Tuve la suerte de, dar a luz, digo yo, otro de mis hijos con letras, ¿no? Porque hacia allí apuntábamos y era esto, contar un poquito la historia pero novelada. Y el Día del Escritor porque yo saludé... Que es una historia real. Sí, real, basada en hechos reales, ¿no? Entonces, el Día del Escritor yo saludo a los escritores y tengo el atrevimiento de decirle colegas. Y digo por esto porque lo mío es un poquito caradurez, porque empecé escribiendo la historia de mi pueblo, kilómetro 42, contando la historia de una localidad que compró su estación de tren y que en 5 tranvías inició... Romina, ¿sabés la historia? ¿La conoces, no? Sí. Inició su historia. Luego dejé mi pueblo natal para venir más al centro del partido, compilar el tratado, esa historia que me había quedado remanente. Cuando uno investiga a través de muchas cosas, queda un material, ¿no? Entonces allí había mucho para contar acerca de pilar el tratado, y finalmente, dejando lo local, de alguna manera, pasé a escribir lo que puede ser nacional e internacional. ¿Cómo surge la historia y cómo surge en vos haber escrito esta historia en particular? ¿Qué fue lo que te llamó la atención de esta historia? Bueno, primero la cercanía con la Segunda Guerra Mundial. Es decir, cuando uno dice Segunda Guerra Mundial se imagina los nazis, los rusos, los americanos, los ingleses peleando allí lejos, muy lejos. Sin embargo, la primera batalla naval que se realiza en el marco de la Segunda Guerra Mundial, se lleva a cabo en las aguas del Río de la Plata. Aquí en el estuario del Río de la Plata se desata una feroz batalla naval. Y esto da por la historia que todos conocen, que es la vida de Hans Landorf, ese capitán de navío que en medio del Río de la Plata decide de alguna manera defender el honor, pero no el honor de su nación quizás, sino el honor de persona, de caballero de mar. Por eso es una historia muy complicada desde el punto de vista... Los de raza tienen eso, ¿no? Exacto. Defienden hasta lo último. Hasta seguro, seguro. De lo que ya no se nota. Llama tanto la atención a veces cuando pasó con el crucero italiano, ¿te acordás hace poco? El que tuvo el accidente ahí en la costa de Italia, que quedó, que murió gente, el comandante fue el primero en huir. Y fue una cosa que en realidad se resaltó mucho porque es en los códigos marítimos tan poco naval, ¿no? Sí. Tan poco naval. Es que justamente esta batalla, conocida también históricamente como la batalla del Río de la Plata, tiene que ver con esta lucha feroz, pero de barco a barco, de capitán a capitán, nada que ver con lo que es ahora la guerra moderna, donde detrás de una pantalla se puede estar manipulando los destinos de las naciones. Esto era cara a cara, como los corsarios. Entonces esta historia tiene esos ribetes. Recordemos que Hans Landorf estaba muy lejos del continente en ese momento. Cuando se desata la invasión a Polonia, a ellos los agarra en el medio del Atlántico. Y esa es la función en que el Tercer Reich le dice que debe interceptar a todos los barcos que vayan a proveer de mercaderías a Europa. Entonces allí nace esta, cacería de barcos, pero Hans Landorf tenía eso de caballero. ¿Y saben qué? Cada barco que atracaba, primero rescataba a sus tripulantes, nunca hubo una víctima, luego les daba a elegir si venía con ellos en el barco, en el Graf Pitt, que ahora vamos a hablar de esta embarcación,
o si iban en sus lanchas a Puerto Seguro. La mayor parte decidía quedarse con ellos, y en ese viaje celebraban el cumpleaños, era muy ameno. Después sí hundían el barco, evidentemente el cometido era hundir los barcos, pero lo que era la parte humana, más allá de esto, era muy noble de su parte y caballeresco, a tal punto que él nunca hizo el saludo nazi. Esto es muy importante. Quizás hubo ¿A qué se le atribuís eso? A su código marítimo que él de chiquito mamó, porque cuando él fue un admirador de Maximilian von Spee, que justamente es luego el nombre de la embarcación, del acorazado que le dan en su poder, y recordemos esto, después de la Primera Guerra Mundial, Alemania había quedado limitada a hacer embarcaciones y armamentos en determinadas medidas, con lo cual los alemanes se hicieron especialistas en especialistas, lamentablemente, porque saben que toda la parte de los remaches la reemplazaron por soldadura electrógena. Entonces, de alguna manera, reducían el peso de los acorazados. Por eso el Graf Spee es un acorazado de bolsillo, con el mismo poderío de un barco tamaña. Bueno, con el mismo principio hicieron los Zeppelin, ¿no? Exacto. Porque empezaron a soldar y a partir de eso se dieron cuenta que también podían hacer esos monstruos que volaban y que estuvieron bastante tiempo en servicio, ¿no? Fueran seguros porque explotaban en la gas y todo mal. Pero, bueno, ¿cuántos años? ¿No? Es que luego, esto, a ver, muchos me dicen, pero che, habla de la Segunda Guerra Mundial, sí y no, digo. ¿Por qué? Porque Hans Landorf, como todos saben, muere en 1939, lejos de poder ver todo el genocidio hacia los judíos, hacia la raza humana. Que la última parte fue la peor, ¿no? Exacto. Que va del 39 al 45 Exacto. Que termina, ¿no? Entonces, Hans Landorf, esta historia, este libro, termina antes de que esto ocurra. Entonces, de alguna manera, allí se van suscitando determinadas situaciones que no se las voy a contar todas porque si no, no van a comprar el libro. No compran el libro. Pero hay algo muy importante que es un diálogo que no tiene desperdicio. Imagínense, la batalla del Río de la Plata, como todos saben, eran 3 barcos británicos contra 1 alemán en las costas del estuario del Río de la Plata. Era capitán contra estaba capitán. Más cerca de la costa de Montevideo. Seguro. ¿No? Sí. De hecho, en esta batalla 3 contra 1, Landorf deja muy mal herido a un barco de la flota inglesa, el cual va a Malvinas a reabastecerse, y quedan 2 contra 1. El Graf Spee, acorazado de bolsillo, queda también muy mal herido. ¿Y qué hace? Pide refugio en las aguas y en los puertos de Uruguay. Uruguay en ese momento era un país neutral. Neutral, sí. Entonces los 2 barcos que lo perseguían se quedan en aguas jurisdiccionales esperándolo, ya que le dan un plazo para cumplir, y luego de ese plazo, por presiones diplomáticas de Alemania, de Inglaterra, Uruguay debe dejarlo partir, no puede retenerlo más. Reteniendo. Entonces ahí se suscita una carrera impresionante de este Landorf, que decide y desea primero poner a salvo a sus hombres heridos en Uruguay, sepultar a sus muertos y de alguna manera reparar su barco para seguir dando lucha. Pero ¿qué pasa? El único momento en que puede hacerlo es con la venia de un astillero. Y entonces se genera algo que investigué y que cuando lo descubrí me lo contaron. ¿Viajaste al Uruguay para hacer esta averiguación? Hoy en día no hace falta quizás viajar tanto, a través de las comunicaciones, ¿no? Skype y esas cosas, pude contactarme con las personas que me iban contando esto. En Colonia hay mucha gente que... En Colonia, sí. Es un lugar donde vive mucha gente que ha testimoniado esto. Sí. Entonces, una de las cosas más fantásticas, y creo que hacen a este libro, es en el momento en que Hans Landorf debe pedir que le reparen el barco en Uruguay. Entonces esto es un diálogo más o menos así. El capitán Hans Landorf se enfrenta a este dueño de este astillero y le dice: necesito que me reparen el barco. Usted dígame cuándo lo podemos hacer. Hablaban en un francés porque ninguno de los dos dominaba el idioma. Era el idioma diplomático. Claro, exacto. Para poder, entonces, de alguna manera le recibe la primera negativa. No puedo. Bueno, está bien. Y saca un cartafacio y lo desliza. Usted dígame cuánto es, yo se lo compro. No se lo voy a vender. Segunda negativa. Bueno, abre el cheque en blanco. Usted ponga los ceros que quiera. No se lo voy a vender, le repite este dueño de este astillero, que era el único en América del Sur que podía reparar el Graf Spee. Entonces Hans Landorf, en un ataque de ira, siendo un caballero, le dice: ¿usted sabe que yo tengo el poderío suficiente en mi barco para destruir Montevideo?
y esta persona, que no les voy a decir quién es porque así tienen que seguir la trama, le dice, sí, lo sé, pero también sé que usted es un caballero y no lo va a hacer. Entonces Han Landorf respira hondo, agarra el cartapacio, da media vuelta y se va. Evidentemente había marcado su destino. Sí. Pero esto es una pizquita de lo rico que hay en la historia. Evidentemente van a tener que leer el libro para saber cómo sigue esto, aunque ya saben que esto termina mal de alguna manera, pero hay cada pequeño tesoro. Una anécdota con el tema de lo que es el dibujo de tapa, ¿no? Sí. El escudo de esto se recuperó. Totalmente. Bueno, para la gente que nos está escuchando, puede ingresar en www.josecuello.com.ar. Allí van a ver un poquito lo que les estamos diciendo. Están las tapas de mis otros libros también. Pero la particularidad de este libro es que tiene un águila que a su vez está posada sobre una cruz esvástica. Esto se debe a que cada una de las embarcaciones que pertenecían al Tercer Reich tenían como emblema este águila. Entonces cuando sucede este episodio del Graf Spee, Hitler manda a quitar todas las águilas de todas sus embarcaciones. ¿Por qué? Porque sería como que a nosotros nos hundan la fragata Libertad, sería un golpe al patriotismo en una batalla. Entonces, en ese momento, la única... Era casi el buque insignia. Exacto, junto con, claro, el Deutschland, que eran barcos gemelos. Entonces, ¿qué pasa? Esa águila se hunde con el barco en las costas del Río de la Plata. Y tiene mucho que ver porque ¿qué es lo que pasa relativamente muy cerca de nuestro tiempo, de nuestro presente? En 2008 esta águila, y esto no está en el libro contado porque esto es una historia común, que todos ya saben, se logra rescatar esa águila y ahí vuelven los problemas. Es la única en su especie. ¿Quién la tiene? Muy buena pregunta. Me parece que es en Colonia, ¿no? Sí, sí. Está? Bueno, un buzo llamado Héctor Vado, él pone $1 millón para rescatar no solamente el águila, aunque iban en busca de eso, sino también la torreta, el telémetro y algunas artillería que las han puesto en museos. Pero esto era lo más importante: mide 2 metros por 2,80 metros, es de bronce y es un símbolo imponente. Entonces la idea era quitarla de la embarcación y o venderla o exponerla, pero que iban a ir a mitades iguales en cuanto a ganancias Uruguay y este buzo. Y el buzo que claro. Rescata todo. Entonces cuando la sacan, por cortesía, por muchas presiones, tapan la esvástica y la llevan a un lugar en puerto. Se la expone un día y luego Uruguay cambia de parecer y no permite que la vendan, que salga o que se exponga. Hoy está escondida porque de parte de Alemania podría pensar que puede estimular el neonazismo, algunas cosas relativamente. Que es peligroso. Otros quieren verla porque es historia pura, no se puede negar la historia. Entonces ahora están en un juicio este buzo con Uruguay. Así que, bueno, la gente puede entrar, como estaba diciendo, en www.josecuello.com.ar. Ahora lo está haciendo Romina con su está entrando Romina, bien, para que puedan, ver un poquito más, así que bueno, esta es la idea de contar la historia detrás de la historia y siempre con un toque novelado, para poder hacerla más amena a la historia. Es interesante, José. ¿Y tenés el video que ganó el año pasado el premio El Faun TV? Ese tenía que ver con el kilómetro 42, ¿no? Les cuento así, el año pasado en realidad fue el premio Reina del Plata. El documental basado en el libro Kilómetro 42 ganó el año pasado el premio Reina del Plata, el premio nacional Reina del Plata en su segunda edición. Y este año tuve la suerte de poder emitirlo por televisión al documental. Y vos condujiste la transmisión o condujiste una transmisión, ¿no? De algo, por eso te convocaron, ¿no? Sí. No y entonces, claro, bueno, ahora el documental del Kilómetro 42 está invitado a participar de los premios FUN-TV. FUN-TV es una asociación que, premia, digamos, la cultura detrás de la televisión. Es importantísimo esos premios hace años. Totalmente. Nos invita. Totalmente, porque algunos he ido, te confieso, pero otros a veces claro. Nunca coinciden en los horarios, ¿no? Claro, son como los hermanos menores de Martín Fierro. El Martín Fierro por ahí premia también la artística. Sí, tiene más que ver con la televisión. Pero esto es más con el impacto cultural, ¿no? Así que bueno, el 7 de julio estaremos ahí cruzando los dedos en el Plaza Hotel a ver qué suerte corre. Pero
Lo mío es muy humilde, fue hecho... Ganar, seguro, no creo, hay cada competidores que realmente hay que sacarse el sombrero. Lo que sí, valoro mucho que siquiera se lo haya reconocido al origen de una localidad, que es el testimonio de la historia de una localidad que me parece ya con el solo hecho de la invitación... Vamos a recordar a la gente que el kilómetro 42 hace referencia a Manuel Alberdi, ¿no? Claro. Esa localidad... A 42 es kilómetros. De Pilar, donde empieza Pilar, nada menos. Sí, somos lo primero que encontramos, si vienen de allá para acá, de Capital para... Sí. Pero verdaderamente una linda historia para contar. Lo que sí también resalto, que quiero agradecerte, ya que el año pasado en Pilar del Tratado, cuando hicimos la presentación, allí también estuvo tu agradecimiento por acompañarnos en esta presentación, en este libro, y te cuento que en la segunda edición de Pilar del Tratado salió con material adicional en DVD, y justamente allí está una de las entrevistas que me has realizado. La gente cuando compra Pilar del Tratado se lleva primero el cortometraje que hice con Raúl Rizzo, con Juan Polomino y con Alberto Fernández de Rosa, y bueno con Manuel Vázquez aquí como actor pilarense, con Hugo Alba. Así que la gente compra el libro y se lleva el material extra con el cortometraje, el detrás de escena de cómo se realizó la investigación y notas de prensa donde está nuestro querido Guillermo Hagenström entrevistándonos en un programa que fue muy lindo. Sin querer lo escupe en el estrellato así porque sí. Es muy hermoso compartir cuando un colega te ayuda en esto. Entonces para mí me pareció que debías estar en este material adicional de Pilar del Tratado. Pero la verdad que la difusión de este tipo de cosas, sobre todo con autores que son de Pilar y que tienen muchísimo valor todo esto, ¿no? Bueno, no es fácil, la gente no sabe, pero no es fácil que te editen un libro, no es fácil la tarea que todo pulmón. Insume, todo hacerlo a pulmón. No son grandes editoriales que por ahí facilitan mucho las cosas. Es verdad. Los escritores más nobles o más conocidos, bueno, ahí están más ayudados y más apuntalados. Claro. Bueno, les cuento que ahora viene la presentación para mi querido Pilar, más allá de haber hecho ¿Dónde la presentación y cuándo? Bueno, ahí viene el gran anuncio. A ver, yo creo que la gente se vaya, más allá de llevarse un ejemplar, que se vaya con algo más. Entonces siempre hacemos en las presentaciones de mis libros números artísticos, pero en este caso voy un poquitito más allá. Todas las fotografías que aparecen en el libro van a conformar una muestra fotográfica interactiva que la voy a hacer junto a la gente linda de Galería Foz. Bueno. Entonces, en la presentación del libro vamos a estar en Galería Foz hablando del libro, pero cuando se termina de hablar del libro, Foz es allá en Torre del Sol, kilómetro 50, sí. Cuando les conté el proyecto, enseguida me parecía que venía como anillo al dedo, porque ellos también tienen una óptica muy impresionante del arte. Entonces, cuando se termina de hablar del libro, la gente va a poder apreciar 40 fotografías ampliadas con una especialidad incorporada, que son códigos QR, que cuando la gente vaya viendo las fotografía que le llama la atención con su smartphone, pasa el teléfono celular de última generación y le va a dar material adicional que no aparece en el libro. Entonces uno ya va nutriéndose de más información, más allá de que compre o no el libro. Solo con ver la fotografía y escanear van a poder llevarse a sus casas. Todo hay que hacerlo interactivo ahora, ¿viste? Vos me estás mirando a mí por saber que yo soy con el tema de la tecnología de terror. ¿Cómo han cambiado las cosas, no? Bueno, lo ves en todos lados. La gente está con los telefonitos en un recital y permanentemente saca fotos y prende cosas. Es el momento. Parece como que todo tiene que ser complementado por alguna cosa más. Bueno, seguro, es más, en 2 segundos les vamos a contar, vamos a hacer una selfie para poder subir a las redes, para contar que estuve con ustedes, así que estamos hablando con el ejemplo, De hecho traje las cámaras para poder hacer el backstage, el detrás de escena, Qué moderno, qué cosa. Y es una manera de ya agradecer. tenés pensado el siguiente, porque sí, parás un minuto. Sí. Contame un minuto, antes de terminar la nota. Contame, hiciste un libro también para chiquitos. Sí. Bueno, no sé cómo ¿no? Esto fue como una cosa sacada de la galera. Yo les cuento rapidito. Volvíamos del colegio un día con mis nenes y encontramos un pajarito. Lo levantamos, lo acariciamos, vemos que está muy herido, lo llevamos a la casa de la abuela. Cuando yo cuento esto a través de las redes sociales, traté de darle un título novelesco, y la gente se enganchó tanto que empezó a decir, bueno, lo que pasa es que el pajarito, a ver si hay chicos escuchando ahora, no debería contarlo, pero bueno, el pajarito, le das algo al pajarito, voló. Vamos a decirlo, voló. Que los pajaritos tienen que volar. Tienen que volar. Ellos viven en el aire.
Claro, entonces esta historia fue más arriba claro, si no le avisaron que tenían que... Bueno, pero de todas maneras, esta historia empezó a nutrirse de la gente a través de las redes sociales y empezó a decir, bueno, a mí me pasó lo mismo con un gatito, con un perrito, y despertó algo. Entonces, bueno, llega el querido Jonathan Galván, un amigo, músico, dice, yo puedo componer una música para para esta historia, ¿cómo no? Y entonces digo, si ya tengo la aprobación de la gente, más la música, escribamos el libro. Entonces salió Blue Pequeño Pío, la historia de un pajarito que encuentra una familia y bueno, les pasa algunas cositas, y ya saqué la prueba de galera, porque lo iba a hacer casi a fin de año, luego de este libro, pero ya lo presenté en el jardín gracias a las maestras que me invitaron para la semana del libro, el 15. Allí estuve con los más pequeños contándoles este cuentito, y la verdad que tuvo mucho éxito, más allá de darles regalitos, que Blue Pequeño Pío les dio chupetines a los chicos y plumitas. He descubierto alguna nueva beta. Bueno, que no es nada fácil, es una rama de la literatura muy complicada. Sí, no dicen que es más complicado escribir para los chicos porque tiene una psicología distinta. Seguro, pero aparte el tema del contenido, del contenido, más cómo hilar las palabras, y está hecho en prosa, para que tenga. Todavía no lo voy a hacer comercial, porque evidentemente los tiempos no me dan, pero ya con esta prueba de galera sentí una satisfacción muy importante, ¿no? De tener a los chiquitos ahí rodeados. Estás abarcando todos los rubros. ¿Cuándo volvés a la tele? A ver, a la tele ya volví. Con horarios, con todo, ya que pasa Chivo, bueno, hagamos, la hora exclusiva de José Cuello. Bueno, estoy prontamente en el Telered, ¿no? Canal Provincial. Prontamente estaré colaborando con un importante programa por la noche. Estoy ¿es periodístico? ¿Es un programa periodístico? Periodístico, sí. Y otra cosa, estoy con el tema de la diócesis de Zárate Campana, produciendo con mi productora algo que se llama Infodiócesis Zárate Campana, que es un micro televisivo y radial con todas las noticias de la diócesis. Señor Sarlinga, que es nuestro obispo, que que le mando un saludo enorme, una persona genial. Yo lo sigo en el Facebook y te digo la verdad que a veces escribe cosas, sobre todo del Papa. Le encanta. ¿Cómo sabe del Papa y cómo escribe cada cosa? Y no solamente de este Papa, ¿no? De Francisco. No. Sabe de todos los papas de una manera impresionante, y cada cosa que van haciendo los papas lo aplica a algo que sucedió, que vio, que hizo. Te digo la verdad que es un obispo bárbaro para seguirlo, ¿no? Que por lo general ¿cuánta gente hay que no tiene ni idea cuál es su obispo, ¿no? Claro. Cerlinga, la verdad. Pero aparte, bueno, también estoy en la Delegación de Comunicación del Obispado y de la región platense, que nos estamos uniendo todas las diócesis, y justamente esto también es el tema a tratarse, las redes sociales, lo que hablábamos recién, cómo la tecnología nos acerca. En algunos puntos nos... Y la iglesia, es interesante que la iglesia también se modernice y se abra y... Exacto. Toma Totalmente. Protagonismo. Totalmente. Y como si esto fuera poco, 5 chupetines más, porque además vas a estar en el Rotary como presidente. De hecho, ya sos presidente electo. Exacto, del Rotary Club de Manuel Alberti. Hacemos cambio de autoridades el 1 de julio, como todos los Rotary, y allí seguimos. Así que el primero es con vocación de servicio. Bárbaro, ¿no? Bárbaro. Es un club muy nuevo, 2 años tenemos recién, esta es la tercera presidencia, y realmente es algo muy lindo porque la vocación de servicio se puede... Ahí ya me empezarás a mandar gacetillas de prensa, invitaciones, todo lo que tengan, recientemente. El Rotary hace muchas cosas. Yo igual lo estoy mirando y estoy pensando, además sos papá. Además es papá, tiene 2 hijos, tiene su casa, trabaja. josecuello.com.ar. Me ven solo por la computadora, pero... Sí, la verdad que mucha actividad, demasiada. Bueno, el cuerpo me pasó factura hace muy poco, pero saliste seguro. No fue nada más que seguro, muy contento. De hecho, creo que uno tiene que pasar por esas cosas para revalorizar más lo que hace, quizás el momento, el día a día, los amigos, las palabras. Cuando uno... ¿Sirve en serio tener que pasar por una cosa así tan...? Yo creo que es un cimbronazo. Me parece que son esas cosas que te inventan y que te dicen tenés que pasar por esto para consolarte. Claro. O capaz que para que puedas disfrutar mucho más de todo lo que haces. Yo creo que sí. Con tanta actividad decís, bueno, no digo haber visto la luz. Claro, no digo haber visto la luz al final del túnel, pero estuve muy cerca. Entonces, a mí me da pánico esas cosas, es que me aterra. Uno se da cuenta de la fragilidad con la que uno interactúa todos los días y quizás se siente Superman. Todos los días, peleando con el colectivero. Pero es poca la gente que reconoce el pánico, el miedo a la vejez, el miedo a todo lo que a lo que vamos, porque esa es la realidad. Claro. El otro día le hicieron una nota muy buena, está Geraldine Chaplin en Buenos Aires presentando una película
que parece que va a ser muy bueno, no me acuerdo el nombre de la película, pero y estuvo en un programa de televisión en A Dos Voces, en el TN, creo que A Dos Voces, ¿no? Y en un momento le preguntaron, no sé si fue Lorena Maciel o Luis Otero, ¿qué le pasaba con la edad? Lo odiaba. ¿Te molesta mucho envejecer? Me parece un espanto. Y la muerte una cosa absolutamente yo la vi ridícula. cuando estuvo en lo de Mirta Legrand. Tan natural y yo pensaba entre mí, yo creo que esto es lo que pensamos todos y no nos animamos a decirlo, ¿no? Porque bueno, está esa cosa de preconcepto y de que de esto no hay que hablar, de esto no hay que decirlo. O porque uno ni piensa. O porque no lo pensás. Bueno, no podríamos vivir si pensáramos. Llega un punto que uno claro, ya sí, ahí sí. Acá, te pasó algo y lo pensás. Acá entra el agujero existencial que lo tenemos que dejar para otro programa. Sí, si un no, programa especial. Se nos vuela todo. José Cuello, muchísimas 1 millón de gracias. No, el agradecido soy yo, gracias José, por, bueno, la conocí a ella personalmente. Nos conocimos personalmente. Claro, porque cuando golpeé el vidrio recién en la pecera, digamos, y mira, esta chica la conozco de algún lado. Entonces pensé, a ver, en la mesa con Mirta Legrand, dije, no sé, en alguna película francesa, ¿de dónde la conozco a esta niña? Una de las línea? actrices preferidas de Claude Lelouch. Sí. Bueno, la agarramos maquillada y todo, ¿eh? Muchas gracias. No, el agradecido soy yo. Recordemos que el 7 de julio en la Galería Foss presenta... No, el 7 de julio... No, todavía no tengo fecha, por eso no lo habíamos hablado. Bueno, eso, que a mediados de julio seguro. Mediados de julio, va a llegar Foss, en Galería Foss, los amigos de Galería Foss. Ahí va a estar la presentación del libro de José Cuello, el tercero ya de los libros,